Buenos días, hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Gracias por vernos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Es un libro tremendo, es un libro glorioso, donde se nos presenta a Cristo como superior, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Así que queremos a través del estudio de este libro mostrar de que el pacto que Jesucristo trajo es superior a lo que había antes, es superior a lo que cualquier hombre te puede ofrecer. Así que te invito para que te quedes con nosotros, tomes nota de lo que estamos diciendo, tomes tu Biblia y en unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Cinco. Y quiero leer hasta el versículo 10. Dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes, extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de aquello, de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma por sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, y te he engendrado hoy. Como también dijo en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Puede tomar asiento.
El propósito del libro de Hebreos, como hemos dicho hasta ahora, es la superioridad, es superior al judaísmo. Hebreos fue escrito a creyentes judíos que estaban en esa área de Jerusalén para mostrarles que habían tomado la decisión correcta al seguir a Jesucristo. Y también para advertir a aquellos incrédulos que estaban en medio de esa congregación que Jesucristo era el único camino a la salvación. Y que muchas de las figuras que ellos conocían del Antiguo Testamento, de los sacrificios, apuntaban a Jesucristo. Como ya mencionamos la semana pasada, al comienzo de esta sección, en el Antiguo Testamento el judaísmo tenía sacerdotes que llevaban el mensaje de Dios a los hombres, eran los mediadores. Y quizás algunos de los judíos le decían a los cristianos ahora, bueno, si el nuevo pacto es mejor, ¿dónde está su sumo sacerdote? ¿Dónde está el mediador de ustedes entre Dios y los hombres? Quizás ellos preguntaban, bueno, ¿cómo van a ser perdonados sus pecados? Si usted no tiene un sumo sacerdote que haga sacrificios por los pecados de ustedes. Nadie intercede por ustedes. ¿Cómo puede ser este nuevo pacto mejor que el antiguo pacto? Bueno, la semana pasada respondimos esa pregunta en el versículo 14 del capítulo 4, cuando el autor dice, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El cristianismo no está sin sumo sacerdote. Tenemos a Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, o sea, está en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Ahora note que Hebreos capítulo 5, desde el capítulo 5 hasta Hebreos capítulo 10, versículo 39, el enfoque del Espíritu Santo a través del autor de Hebreos es mostrar o demostrar que Jesús es el gran sumo sacerdote superior a Aarón y superior a cualquier otro sumo sacerdote. O sea que toma casi más de la mitad del libro para probarle a estas personas la obra sacerdotal de Jesucristo, que es mejor que la de Aarón. Usted sabe que en el antiguo pacto, eso es un recordatorio, en el antiguo pacto los sacerdotes servían como ese mediador. Hacían sacrificios por ellos mismos, luego hacían sacrificios por un pueblo. Ahora, ese sistema era temporal, porque apuntaba a Jesucristo. Cuando el templo se rasgó en dos, simbolizaba el acceso, ¿no?, que se tiene ahora a la presencia de Dios gracias a la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el único mediador. Él es el único sacerdote eterno que intercede por nosotros. Cuando pensaba en esto, leí algo que quizás podemos poner en lo que estamos diciendo. Es que el Papa se identifica a sí mismo con este título, Pontifex Maximus, que significa el mayor sumo sacerdote. También a veces se identifica como el vicario. Hermano, eso es una blasfemia, una herejía, porque él no es el mayor sacerdote. El mayor sacerdote es Jesucristo, y Él no tiene igual. Cuando pensaba en esto, no tiene igual, pensaba en esta canción, cuán hermoso su nombre es. Porque en la traducción en inglés dice literalmente, He has no equal, He has no rival. O sea, no tiene, en español hemos traducido inigualable e incomparable, pero literalmente sería, Él no tiene rival.
No tiene nadie igual a Él. O sea, a Jesucristo no hay nadie igual a Él. No hay otro sumo sacerdote como Él. En el nuevo pacto, mis hermanos y amigos, no hay otro sacerdote. Punto. Fin de la discusión. Fin del debate. Su sacerdocio es más glorioso que el de Aarón, perdón. Y en las próximas semanas, mientras estudiemos todos sus capítulos, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, cuando el autor de Hebreos llega al capítulo 5, hay algo interesante que él hace para comenzar a hablar del sacerdocio de Jesucristo. Y es que en los primeros 4 versículos, o sea, del 1 al 4, él nos presenta las características estándares o normales que tenía cualquier sacerdote para ejercer su sacerdocio en el antiguo pacto. Él da los requisitos tradicionales del judaísmo para alguien que quería ser sacerdote. Y luego, a partir del versículo 5, él nos demuestra cómo el Señor Jesucristo cumple cada uno de esos requisitos. O sea, que esto era crucial para los oyentes del primer siglo, estos hermanos que estaban recibiendo este mensaje. Porque según ellos, los judíos, Jesús no encajaba dentro de ese perfil para ser sacerdote, porque quizás porque no pertenecía a la tribu adecuada, porque no pertenecía a la familia adecuada, porque no había pasado una vida de preparación para ser sacerdote. O sea, para ellos aparentemente no cumplía con esos requisitos. Sin embargo, el autor nos va a mostrar de que él cumple a cabalidad cada uno de esos requisitos. Entonces, en los primeros 4 versículos, vamos a mirar los 3 requisitos. Tenía que ser primero elegido por Dios de entre los hombres. Segundo, tenía que ser compasivo por los hombres. Y tercero, debería ofrecer sacrificios a favor de los hombres. Eran los requisitos. Y a partir del 5 vamos a mirar cómo Jesucristo cumplía cada uno de esos requisitos. Miremos el primero entonces. El sumo sacerdote debía ser elegido por Dios de entre los hombres. Versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Hasta allí. Todo sumo sacerdote era tomado de entre los hombres y era elegido por Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Por tanto, el verdadero sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres, es decir, debería ser un humano, y era tomado para servir a los hombres, pero era escogido por Dios. Hasta hoy sigue siendo. El que da el llamado es Dios. Algunos se llaman ellos solos, pero en realidad el llamado lo tiene que dar Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, todos los sacerdotes eran escogidos por Dios. Si usted va a Éxodo capítulo 28, ahí vamos a anotar un ejemplo rápidamente. Éxodo capítulo 28, ahí encontramos un ejemplo específico de la obra de Dios. ¿Lo tiene? Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. No fue que Aarón se postuló o Moisés dijo: bueno, Señor, yo te pongo estos candidatos. No.
Dios dijo, llamarás a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anacot, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Es Dios claramente el que elige a sus sacerdotes. Escogió directamente a Aarón para que fuera su sumo sacerdote y luego todos por la línea de Aarón serían sacerdotes, más nadie. Más nadie. En el Antiguo Testamento, quien intentaba ejercer de sumo sacerdote sin ser llamado por Dios, sufría las consecuencias. Recuerde cuando Coré y toda su gente trataron de hacerlo, ¿qué pasó con ellos? Se los tragó la tierra. En Ezequiel 8, del 8 al 10 también encontramos otros que trataron de hacerlo y tuvieron problemas. El mismo Saúl era el rey, Saúl no era sacerdote y se puso a ofrecer sacrificio y no. O sea, no es el que quiere, es el que Dios ha llamado. Entonces un verdadero sacerdote debía primero ser ordenado por Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Capítulo 1, versículo 1, perdón. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Tenía que ser un hombre. No era un ángel, no era un animal, porque no poseían la capacidad o la naturaleza de los hombres, el animal. Los ángeles no podían comprender plenamente a los hombres, ni relacionarse con los hombres, porque no son hombres, son ángeles, son seres diferentes. Por lo tanto, debería ser alguien que conociera o que experimentara o hubiera experimentado el sufrimiento del hombre, que hubiera experimentado la miseria del hombre, o sea, para entender su miseria, y tuviera misericordia y compasión por ellos. Entonces esta epístola va dirigida a judíos, y es bueno entenderlo. Judíos que tenían problemas para entender la encarnación de Jesús, ya lo hablamos, ¿cierto? Y decían, ¿cómo es posible que un Dios se haga un hombre, que nuestro Mesías, ellos esperaban un Mesías libertador, conquistador, fuera a ser asesinado y muerto de esa manera tan terrible en una cruz? Ellos no lo entendían. Y el autor de Hebreos poco a poco está tratando de explicarles a ellos para que entiendan. Para ser el sumo sacerdote que intercedía entre Dios y los hombres, Dios tenía que hacerse hombre. Y eso lo explicaba al principio cuando él estaba tratando de probar ese punto. Sin la encarnación no podía ser ese sumo sacerdote. No podía ser ese mediador. No podía ser ese intercesor. Ahora sigue notando lo que dice el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. El término constituido significa que ha sido nombrado, se le ha dado un cargo, no se autonombró, no, fue nombrado. Y una vez más, no eran seleccionados de manera arbitraria, ¿no? Al que yo quiero. No, era de acuerdo a la voluntad o el designio de Dios. Creo que es lo mismo que podemos mirar más adelante en Hebreos capítulo 8, versículo 3, que lo estudiaremos más adelante. No tiene que buscarlo, pero le leo esta parte. Dice, porque todo su sumo sacerdote es nombrado. Es Dios el que realiza el nombramiento. O sea que es el primer requisito fundamental. Es Dios el que debe llamar, porque cuando es Dios el que llama, Dios sostiene, Dios respalda a ese llamado. Ahora mire el versículo 4. Una vez más, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Aquí tenemos el primer requisito. Tenía que ser un hombre, tenía que ser llamado por Dios. Segundo requisito, el sacerdote debería ser compasivo con los hombres. Es decir, debía tener la capacidad de poder ponerse en el mismo lugar y sentir con ellos. Ahora, esto va más allá de la omnisciencia de Dios. No me diga, pastor, pero es que como Dios todo lo conoce. No, esto va más allá de la omnisciencia. Sí, la omnisciencia de Dios lo conoce todo. Pero no creo que aquí está hablando de esa omnisciencia de la información que Dios tiene. Porque en el versículo 8 lo veremos más adelante. Habla más bien de esa experimentación que él mismo tuvo en carne propia para saber lo que el hombre sentía y lo capacitaba para ser compasivo con nosotros. Mire lo que dice el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. La palabra debilidad aquí se refiere a una fragilidad de la naturaleza humana que hace que la tentación sea una constante en nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando dice tener compasión, se puede traducir también como sufrir con o compadecerse. Por lo tanto, la idea que quiere presentar aquí el texto es tener la capacidad de sobrellevar con suavidad las faltas de otros, ya que el sacerdote comprende también esos mismos problemas. El sacerdote debe ser humano plenamente para poder involucrarse en la condición que tenían los hombres. Creo que lo estudiamos la semana pasada. Él tenía la misma situación de nosotros. La única diferencia fue que él nunca pecó. Pero él sentía el mismo dolor. Y cuando hablamos de las tentaciones, dijimos que él quizás las experimentó a mayor escala, porque nosotros normalmente cuando llega la tentación cedemos. Cuando la tentación empieza a ponerse más fuerte, nosotros para evitar el conflicto decimos, bueno, pues hagámosla pues. Jesucristo llevó la tentación hasta el extremo. Y más adelante vamos a hablar un poco más de ello. En tercer lugar, el sacerdote debía ofrecer sacrificios a favor de los hombres. Esa era su labor. Tenía que traer sacrificios delante de Dios en representación del hombre. Mire lo que dice el versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también el pueblo. Estos sacrificios se repetían con frecuencia. No era una vez para siempre, no. Era algo constante que se tenía que hacer. En versículo 9, del capítulo 9, versículo 7, se menciona que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer los pecados del pueblo antes de haber ofrecido sacrificio por los pecados de él. Sin embargo, cuando Cristo entró, dice que lo hizo sin pecado porque en él no hubo pecado, pero nunca más tuvo que volver a hacer ese sacrificio repetitivo. Por eso lo convierte en el sacerdote que está por encima de cualquier otro sacerdote. Entonces vemos tres calificaciones: ser elegido por Dios, ser compasivo por los hombres y tercero, ofrecer sacrificios a favor
de ellos. Ahora vamos a mirar cómo Jesucristo cumple esos esos 3 requisitos. A partir del versículo 5. Primero, Él fue elegido por Dios de entre los hombres. Miren lo que dice el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorifica a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Se entiende lo que dice el pasaje, cierto? Cristo no se glorifica a sí mismo. Fue glorificado por otro. Cristo no se llamó a sí mismo, fue llamado por otro. Y sigue diciendo el pasaje, o versículo 5, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios Padre. Entonces, ¿quién eligió a Jesús para ser el sumo sacerdote? Dios. Así que vemos que en Jesús se cumple la primera requisito, que era ser elegido por Dios. Ahora, aquí es algo interesante, porque el apóstol, el autor, está citando el Salmo 2 y el Salmo 110. El Salmo 2, versículo 7, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y como lo estudiamos en la introducción del libro de Hebreos, el autor de Hebreos, o el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos, constantemente, como está escribiendo a judíos, los lleva al Antiguo Testamento, que conocían a perfección, para probar que lo que le está enseñando no es algo nuevo, sino que ya fue enseñado. Jesús cumple ese requisito principal porque Jesús fue llamado, fue designado por Dios Padre. Él no usurpó la identidad de nadie. Dios Padre lo llamó. Esta declaración maravillosa la vemos también en Juan capítulo 8, versículo 54. Porque Jesús, hablando del mismo, lo dice allí, Juan 8, 54, si quiere buscar conmigo. 8:54. Mire lo que dice. Y en el contexto, en cierta parte le está hablando con los fariseos, ¿no? Los líderes religiosos que Jesús está hablando fuertemente contra ellos. Ya les había dicho de que ellos son hijos del diablo. Nadie es huérfano, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y ahí en Juan 8, 39 en adelante usted lo va a encontrar. Pero miren lo que dice el versículo 54. Respondió Jesús y dijo, yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Él reconoce que es el Padre lo que le está dando esa gloria. No es mi propia gloria. La Biblia dice que Él se despojó de la gloria que tenía y Dios lo exaltó hasta lo sumo y dice que le dio un nombre que es sobre qué. Sobre todo nombre. Hermano, aquí podemos sacar una pequeña aplicación nosotros, hermano. No ande regalándose. No ande tratando de glorificándose usted. Oh, que yo hago, que yo hago, que yo hago. No, haga lo que Dios le ha encargado hacer y Dios se encarga de glorificarle. Dios se encarga. Dios glorifica al Hijo. Dios invistió al Hijo con autoridad y poder, con honor, para ser ese sumo sacerdote. Y Dios lo sentó a la diestra del Padre. Significa lugar de autoridad, de gobierno. Así que Cristo cumple con esa primera requisito para ser sumo sacerdote.
Mire que en los versículos 5 y 6, déjeme leerlos en Hebreos, leemos lo siguiente. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos una declaración o una verdad poderosa, gloriosa. Es Dios mismo en que está diciendo, tú eres mi hijo y tú eres sacerdote. ¿De dónde obtuvo ese derecho? Del Padre. Aquí vamos una vez más. El autor constantemente va a las escrituras que ellos conocían. Y aunque dice allí, como dice en otro lugar, lo que está diciendo como dice la escritura. Ellos sabían de qué lugar estaba hablando. Ellos sabían que el autor está apuntando al Salmo 2, versículo 7, donde está la primera parte que ya leímos, y el segundo versículo está en el Salmo 110, versículo 4, donde dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dos salmos que usted y yo hoy lo sabemos, porque ya lo hemos estudiado, pero que los judíos también lo sabían, así como usted se sabe su nombre. Ellos sabían que el Salmo 2 y el Salmo 110 son salmos netamente ¿qué? ¿Netamente qué? Mesiánicos. Es decir, que lo que dice el Salmo 2 y el Salmo 110 estaban apuntando exclusivamente a Cristo. Para ellos no había duda. Ellos lo sabían. Y mire que el autor usa los salmos que ellos sabían que eran mesiánicos. El Salmo 2 confirma su nombramiento como hijo y como heredero a través de la resurrección, mientras que el segundo presenta su sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Melquisedec, quien aparece por primera vez en Génesis, 1000 años después aparece aquí en el Salmo 110, refiriéndose a Jesucristo como sacerdote y como rey, cuyo reinado es eterno. Y aquí aparece una vez más, luego en 10 aparece otra vez Melquisedec. Note que dice en Salmo 110, dice, tú eres sacerdote según el orden, no de Aarón, que era de donde venía toda la línea de sacerdotes, tenía que ser de Aarón. No podía ser ni de la tribu de Judá, no podía ser ni de la tribu de Leví, no, tenía que ser de la tribu de Aarón. Tenía que ser de la línea de Aarón. Déjeme hacer una pregunta. ¿Aarón fue alguna vez rey? ¿Era sacerdote? Sí. Pero Jesús era tanto rey como sacerdote. Por lo tanto, era mayor que Aarón. Y eso es lo que él quiere probar. Mira el versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, mire que el autor agrega una palabra que es interesante allí. Y le voy a hacer esta pregunta y hacerle esta pregunta, usted me va a decir cuál es la palabra importante. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo sería sacerdote? Siempre, esa es la palabra importante. ¿Aarón era un sacerdote para siempre? No, su sacerdocio era ¿qué? Temporal. Su sacerdocio era para siempre. O sea, nadie lo va a reemplazar. Los otros sacerdotes fueron reemplazados. Murió Aarón fue reemplazado, murieron los hijos, fueron reemplazados, y todo el que ha morido iba reemplazado. Jesucristo no va a ser reemplazado porque Jesucristo no ha muerto. Jesucristo está vivo. Y vivo por la eternidad. Es eterno. Melquisedec, se menciona algo interesante porque de Melquisedec
es el tipo, miren lo que estoy diciendo, es el tipo del sacerdocio eterno de Cristo, porque de Melquisedec no se menciona ni nacimiento ni muerte. Simplemente aparece. No se registra quiénes fueron sus padres. Es como si hubiera existido continuamente. Pero eso lo veremos luego en el capítulo 7. Su sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo es eterno. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesucristo no es un sacerdocio según el orden de Aarón, sino que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio es superior. Y esto es lo que quería el autor probarle a estos judíos. Y quería fortalecer al creyente, al que ya estaba en Cristo, para que no se dejara intimidar, o para que no se dejara intimidar por los comentarios que estaba recibiendo de que ellos no tenían un sacerdote. Entonces Jesús cumple la primera calificación, fue el primer requisito. Segundo, era que era elegido por Dios. Segundo, el segundo requisito era que debía ser compasivo con los hombres. La pregunta es, ¿fue Jesucristo compasivo con los hombres? ¿Sintió Jesús lo que los hombres sentían? Bueno, miremos el versículo 7, a ver qué nos dice la Escritura. Y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando se había encarnado en su ministerio terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su gran temor reverente. Lloró con gran clamor, con lágrimas, con súplicas. Jesús no hubiera podido haber sido ese sumo sacerdote si no hubiera sido totalmente compasivo. Por eso en los días de su carne, es decir, en los días de su ministerio terrenal, sintió lo que sentimos. Y el clímax de su compasión por nosotros, o lo máximo, si no sabe lo que es la palabra clímax, lo máximo, lo más alto de su compasión por nosotros y sus lágrimas, lo vemos en un momento en particular de su vida. ¿Sabe dónde? No, antes. En su oración, en el Getsemaní. Ahí fue el momento más alto de ese sufrimiento. Porque allí comenzó a cargar el peso. Voy a cambiar esto porque a veces lo decimos de una manera muy general, lo voy a decir más específico. Allí comenzó a cargar el peso del pecado de Dixon, de María, de Carlos, de Kevin, de Edgar, de Luis, de cada uno de nosotros. Allí lo empezó a cargar, a sufrir. Allí comenzó a sentir el peso de la ira de Dios por el pecado. Allí comenzó a sentir a Satanás golpeando. Dice la escritura que allí en Getsemaní oró, allí agonizaba, dice que estaba abatido hasta la muerte, porque sabía lo que venía. Y dice que su sufrimiento era tan grande que sus gotas eran como de sangre. Y allí clamó al Padre. Su corazón estaba afligido, estaba quebrantado, y llamó a sus discípulos para que lo acompañaran en oración. Y los discípulos, como no estaban sintiendo lo que él estaba sintiendo, los discípulos se dejaron llevar por el cansancio, y cada vez que regresaba los encontraba como usted y como yo, durmiendo. Mientras él está en esa guerra profunda, tú y yo estamos durmiendo en los placeres. Sintió la tentación al máximo y lo soportó. Clamó, y dice la escritura que luego vinieron los ángeles y lo fortalecieron y dijo: listo, vámonos, que ya estoy listo.
Lo mencionamos la semana pasada y hace un rato lo dije, él sintió la tentación hasta el máximo nivel. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo cuando sabríamos que íbamos a ir a hacer una cantidad de, íbamos a sufrir semejante cosa por alguien que va a tener, va a tener en poco lo que yo voy a hacer por él? Muchas veces decimos, no, yo no me voy a sacrificar por nadie. Cada quien sálvese quien pueda. Bueno, así, esa es nuestra naturaleza. Él no, él lo aguantó hasta el máximo, hasta el final. La palabra clamó, que aparece aquí en el versículo 7, clamó. Dicen los académicos que es una palabra que significa un grito que un hombre no elige realmente emitir, sino que es arrancado de él involuntariamente en la angustia de un dolor extremo. Eso es lo que dicen ellos, que significa esa palabra clamó. Es un grito que es arrancado de él involuntariamente por la angustia de un dolor extremo. O sea que lo que está diciendo es que quizás el dolor máximo que tú y yo hemos sentido en lo que tenemos de vida no se compara a ese dolor extremo que él había sentido. Requiere que cuando él le fueron a dar de beber algo de vinagre que tenía un poco de analgésico para tratar de calmar el dolor, él no lo quiso. Entonces nuestro sumo sacerdote sabe lo que es estar en angustia. Él sabe lo que es orar en medio de la angustia. Oh, la gente dice, oh, es que estoy tan angustiado que ni ganas de orar me dan. Por favor, ahí es a donde tienes que ir. Oh, estoy tan angustiado que no quiero ni congregarme. ¿Cómo que no? Al contrario, es allí donde tienes que estar. Cuando Jesucristo estaba en su máximo profundo situación, clamó y se acercó al Padre. Es a donde tenemos que ir. ¿A dónde? Dijo el apóstol Pedro, ¿no? Señor, ¿a dónde más podemos ir? Hermano, ¿a dónde más puede ir? ¿Al horóscopo? ¿A la astrología? ¿A dónde más puede ir? Eso le van a ofrecer algo temporal que no tiene sentido. Vas al único que te puede fortalecer. Y mira lo que estoy diciendo, el que te va a fortalecer. No estoy diciendo el que te va a quitar la situación, no, el que te va a fortalecer. Por eso él oró para que lo librara de la muerte. ¿Y a quién oró? A Dios. Y ahorita explico algo aquí. Dice que el versículo 7 dice que clamó al que podía librarle de la muerte. Y esa palabra librarle en el idioma es ek. En español lo podemos escribir la E con la K de kilo, ek, que significa salir desde adentro. Ahora, él no está, y para que me entienda, aquí Jesús no está clamando para que el Padre le evite la muerte. No, él no está clamando por eso, porque él mismo dijo que él sabía que al mundo vino para eso. Él sabía que él tenía que morir. Mateo 20, 28 y Marcos 10, 41 nos dice algo, que él no vino para ser servido, él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que él sabía que él tenía que morir. Así que el clamor aquí no es para que lo libre de morir. El clamor aquí es que está orando, es para escapar del poder de la muerte. Para ser salvado, es decir, él está orando, Señor, por su resurrección. Porque su resurrección garantizaba ¿qué? La resurrección de todo el que creyera.
Por eso Él dice, porque Él vive, tú y yo vivimos mañana. Porque Él resucitó, eso garantiza que si tú has creído en Él, vas a resucitar el día de mañana. Cuando mueras, cuando Él venga en gloria. Esto lo capacitó para ser nuestro sumo sacerdote. Él no fue orado, Él no oró para no morir. Como tú y yo oramos, Señor, yo oro para que no entre en ese problema. Hermano, ore usted o no ore, va a entrar en más de un problema mientras esté en su vida. Lo que hay que orar es, Señor, sácame de ese problema. O fortaléceme en ese problema. O que no me quede en ese problema. Porque algunos pasan un problema y se quedan toda la vida en ese problema. Toda la vida están quejándose porque los miraron feo. Llevan 15 años en la iglesia del Calvario y todavía están diciendo, sí, pero lo que pasa es que cuando recién llegó me miró feo y desde ese día todavía me acuerdo. Ahí están ahí metidos. Ahí están ahí metidos. 15 años en eso. Pastor, yo no tengo 15 años. ¿Cuándo tiene usted aquí? 7, bueno, tiene 7 años entonces. Pegado a eso. No, Señor, sácame, sí, ya me miró feo, me dolió en su momento, claro que sí, pero ya, listo. Hay que pasar la página, sigo adelante. Observe lo que sigue diciendo, que el versículo 7. Fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, aquí temor, entiéndase, que no es que él estaba asustado, porque tenía pánico. No, es la palabra eulebeia, que significa temor reverente o también significa sumisión reverente. Sumisión reverente. Uniendo las dos definiciones, podríamos decir que se sometió devotamente a Dios en reverencia y fue escuchado. Dios Padre, como soberano, lo escuchó. Entonces, el punto del Espíritu Santo a través de esto es que Jesús está calificado para ser sacerdote compasivo por su agonía, por sus lágrimas, por sus oraciones, por su sometimiento en reverencia al Padre. Pero no importa la situación que tú y yo estemos pasando, Jesucristo ha estado allí. No solo porque es Dios y lo conoce como Dios, sino porque fue hombre y lo conoce como hombre. Él fue rechazado por familiares. Usted dirá que no, es que a Jesús no lo rechazaron los familiares. ¿Cómo que no? Si dice la Escritura que sus hermanos no creían. Es que a Jesús no lo miraron feo. ¿Cómo que no? Es que Jesús todo lo tuvo fácil. No, pero ¿quién dijo usted que Jesús siempre lo tuvo fácil? Cuando le preguntaron, Jesús, yo quiero ir contigo, le dijo, venga, y le preguntaron, ¿dónde moras? Y él dijo, ven y ve. Las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Para que luego vengan y nos digan, bueno, mejor no hablemos de esa gente. Sigamos aquí. Versículo 8. No le digan que estoy resentido con ellos, entonces mejor. Versículo 8. Porque aquí presenta un pensamiento fantástico, hermoso. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, esta frase puede ser difícil de entender, ya que sabemos que Jesús, siendo Dios, lo sabe todo y no necesita aprender nada. Sin embargo, como hombre, Jesús creció y era fortalecido en sabiduría. Eso es lo que dice Lucas, ¿no? Que Jesús crecía y era fortalecido en sabiduría. Aquí la palabra o esta frase, aprendió la obediencia, significa que Jesús a través de sus sufrimientos comprendió el costo de obedecer a Dios. Hermano, obedecer a Dios cuesta. No es fácil. Obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios es para valientes.
no para los que se derriten con cualquier cosita. Él entendió perfectamente lo que se requería como un sumo sacerdote. Y aún así avanzó con determinación a la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Hermano, obedecer a Dios va a costar. Pero eso hemos sido llamados. Todo lo bueno cuesta. Mire cómo inicia el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado. A ver, un momento, pueblo. Sería la hermana, un momento, pueblo. Ah, no. Ah, ok, sí, está más adelante. Pensé que me había brincado. ¿Qué dije que iba a decir? Ok, versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado. Esta palabra perfecto o perfeccionado es interesante porque significa completo. Significa que Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar para ser completo, el sumo sacerdote perfecto y completo. Cuando dice que fue perfeccionado, hermano y amigo, por favor, no vaya a entender, aquí no está diciendo que Jesucristo cambió de naturaleza. No significa que cambió su persona. Solo significa que ahora ya fue calificado, perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Había cumplido todos los requisitos que necesitaban. Ahora estaba completo. Eso es lo que significa. No que porque nadie diga que ahorita cambió de naturaleza, no. Ahora hay una calificación más que encontramos aquí que Jesucristo cumplió. Y es que el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por los pecados. Miren lo que sigue diciendo el versículo 9. La parte sigue diciendo, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Iba a decir otra palabra por eterna, pero no la encontré en mi disco duro. No encontré cómo meterla ahí. Entonces mejor digamos aquí. Vino a ser autor de eterna. La salvación es eterna, no es temporal, no es momentánea, es eterna. Para todos los que le obedecen. Ahora, es una declaración hermosa. Él otorgó salvación. Pero para otorgar salvación era necesario que el pecado fuera ¿qué? Castigado. Totalmente. Para que el pecado fuera perdonado, primero tenía que ser castigado. Si alguien comete un crimen, para quedar libre de ese crimen, tiene que cumplir una condena. Y una vez que cumpla la condena, según las leyes humanas, ya esa persona no puede ser juzgada por el mismo crimen. Ya no, porque ya lo pagó. No se le puede poner dos veces la culpa por el mismo crimen. Nuestro problema con la gravedad del pecado es que fue contra Dios y que nuestro pecado contra Dios es infinito o es constante, pongámoslo de esa manera. Por lo tanto, el castigo que merecíamos por ese pecado contra Dios era eterno y en el infierno. Incluso por un solo pecado. Para que nadie diga, no, pues que yo solamente peco una vez a la semana. No. Así peques una vez a la semana. Es un solo pecado. Lo dije la semana pasada. Para ser pecador se necesita solamente un solo pecado. Imagínense cuántos pecados cometemos tú y yo contra Dios.
Creo que un día, en un estudio que estábamos dando, ¿no?, el hermano presentaba y decía, haga la cuenta si solamente son 3 pecados al día. Y luego lo multiplicamos por la semana. Y luego dije, bueno, multiplíquelo por los años de vida que usted tiene. Suficiente, ¿cierto? Uno sería suficiente. Un solo pecado es suficiente para pasar la eternidad en el infierno. Y cuando digo de pecado, no estoy diciendo matar a alguien. Yo no he matado a alguien. No, nosotros pensamos que pecado es solamente matar a alguien, violar, adulterar o alguna cosa. No, 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 no. Mentir. Es más, le voy a decir otro mejor, más fácil todavía. La Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Levante la mano. El que lo ha amado con toda su fuerza, con todo su corazón. Si veo que no necesitamos ser un asesino. No necesitamos ser asesinos. Que aunque tú y yo hoy podemos decir, pastor, sí, yo soy salvo, tenemos que ser honestos. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que durante todo el día amamos a Dios con toda nuestra fuerza. No lo podemos decir. Porque el que lo diga nos estamos haciendo mentirosos. Ya perdimos la salvación, ya está. Y eso sin hablar de la mentira, ni la avaricia, ni la codicia. Porque hay que levante la mano el que no ha codiciado algo, que no es suyo. ¿Qué fue lo que le dio a Jesús derecho para ser el autor de la salvación? Que ofreció su propia vida. Él abrió el camino de la salvación eterna. Todos los sacerdotes, en contraste, todos los sacerdotes del tiempo antiguo, ellos no podían proporcionar vida eterna. Ellos podían proporcionar una ofrenda momentánea o temporal. Por ellos y por los demás. Cristo hizo todo lo demás. Por eso dice, por eso el autor dice aquí en Hebreos, dice que Él se constituyó, vino a ser autor. ¿Sabe lo que significa ese autor? Es el originador o la causa de salvación. O sea que la causa de la salvación no es que yo sea muy buena persona. No, la causa de la salvación es lo que Él hizo en la cruz del Calvario a través de la obediencia. La salvación se encuentra única y exclusivamente en Cristo. No es en la iglesia, no es en más nadie, es en Cristo. Ahora, ¿quién se beneficia de esa salvación? ¿Qué dice el versículo al final? Los que le obedecen, para todos los que le obedecen. Pastor, un momento, yo tengo una pregunta. Ahí dice los que le obedecen. ¿Está usted diciendo entonces, y ya los mencionó hace un rato, que tengo que cumplir una cantidad de reglas, tengo que cumplir los 10 mandamientos para ser parte de los que le obedecen? Se lo dejo de tarea, nos vemos el domingo. No, no estoy diciendo eso. No es así, así no funciona. Por ejemplo, vaya a Romanos, capítulo 1, versículo 5, para que entendamos lo que dice ahí, para todos los que le obedecen. Porque aquí estamos hablando es de la obediencia de la fe. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Lo que Dios quiere que hagas es que le obedezcas creyendo en Cristo. Eso es la obediencia de la fe. Eso es lo que dice aquí, para todos los que le obedecen, es decir, para todos los que creen en Cristo por la fe. Y claro, una vez que yo creo en Él, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que yo ya me muevo por lo que Él enseña en su palabra, entonces como consecuencia a lo que yo he creído, obedezco sus mandamientos.
vivo en rectitud. Yo no digo, bueno, como ya soy salvo, vivo la vida loca. No, un momento, yo entiendo, como ya soy salvo, ya no puedo vivir la vida loca. Tengo que vivir en rectitud. Todo aquel que razona, bueno, como la salvación no se pierde, yo puedo vivir la vida loca, o tú no has entendido el evangelio. Porque estás jugando con la gracia. Eso es lo que dice Hebreos más adelante. Eso es pecar voluntariamente. Dios no espera que nadie sea redimido, que ande corriendo de un lado para el otro cumpliendo reglas. Y eso es lo que pasa en algunas congregaciones, que le imponen una cantidad de reglas a la gente para salvación. Eso es legalismo. Se trata de la obediencia, de la fe. Ahora, pastor, pero es que un solo pasaje y un pasaje sacado, está sacado fuera de contexto. Bueno, pues le digo otro para que no me diga que lo estoy sacando de contexto. Romanos capítulo 2, versículo 8. Más adelante, el mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Mire lo que dice. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que los que no obedecen o los que no creen van a recibir ira y enojo. Estamos hablando de la obediencia de la fe. Esto se repite nuevamente en el capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, miren lo que dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren lo que dice, habéis obedecido de corazón. Es decir, habéis creído con todo tu ser y ahora vives tu vida de acuerdo a lo que has creído. Así que el versículo 9 de Hebreos, mis hermanos y amigos, la obediencia que nos habla aquí no es seguir reglas, es más bien obedecer la fe, es creer. Creer en Jesús. Cree en Jesús y serás salvo, eso dice la Escritura. Cuando obedeces eso, has obedecido en la fe. Lamentablemente no todas las personas creen. Aquí hay muchos que estamos y no hemos creído. Miren lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 16. Esa es la tragedia. Hermano, la peor tragedia no es las hambrunas. No es la guerra. No es la violencia, porque la violencia la hemos tenido desde Caín, que mató a su hermano. Miren la peor tragedia. Mas no todos obedecieron el evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? ¿No todos qué? ¿No todos qué? O sea que los últimos 5 minutos que he dicho no entendieron algunos. ¿No todos qué? No todos, bueno, ahí dice no todos, bueno, perdón, culpa mía. Dice, más no todos obedecieron el evangelio. En otras palabras, cuando dice más no todos obedecieron el evangelio, ¿qué es lo que está diciendo? Más no todos, ¿qué? ¿Quién lo dijo por ahí? Duro. Alguno que está despierto. No todos creyeron en el evangelio. Los últimos 5 minutos va a tener que repetirlos entonces. ¿En dónde tienen la cabeza, perdón? Mas no todos obedecieron el evangelio, es decir, mas no todos creyeron el evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos. Si va, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 1:8, mira lo que dice. Porque partieron de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Las personas que oyeron o las personas que obedecieron o creyeron, siguieron compartiendo el evangelio por todo lugar, lo que está diciendo el apóstol. Según Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio. Es decir, ¿a quiénes? ¿A los que qué? A los que no creyeron el evangelio. Gracias. Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Es decir, a los que no creyeron a Dios ni obedecieron el evangelio de Jesucristo. Los tesalonicenses habían oído el evangelio. La pregunta es, tú y yo que estamos oyendo el evangelio, ¿lo estamos creyendo? Así que cuando dice al final, versículo 9, a todos los que obedecieron, no significa reglas, significa los que obedecen el mandamiento de Dios, que es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te pregunto esta mañana, estimado amigo, que estás sin Cristo. Hay un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. El sacerdote que Dios ha enviado. El sacerdote que sufrió lo mismo que tú has sufrido, que se compadece de ti. Y el sacerdote que ofreció sacrificio por tu pecado. ¿Crees en Él? Si crees en Él, encontrarás salvación. Pero si no crees en Él, seguirás en condenación eterna. Hoy es tu día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando crees en Él, dice la palabra, en tu vida tienen que haber frutos de ese arrepentimiento. Vamos a orar. Y mientras usted se levanta sobre sus pies, le pido que vaya reflexionando sobre lo que entendió esta mañana. Si estás en Cristo, que la palabra de Dios pueda traer fortaleza a tu vida para que sigas adelante. No sé qué problema estés pasando, qué dificultad estés pasando. Y quizás piensas que Dios te ha abandonado y que estás solo y que se ha olvidado de ti. No, Él se compadece. Espera en Él. Quizás eres de los que están en dificultades y te las has pasado. Clame, 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 Señor, Señor, sácame de allí. Y el Señor dice, no, ahí vas a estar. Pero yo quiero fortalecerte. Yo quiero darte mi fortaleza. Quizás has pasado por alguna situación y estás frustrado. Estás resentido con alguien o con algo que esa persona hizo por ti. Si estás en Cristo, dile, Señor, sácame de esa condición. Porque no puede ser que yo pueda vivir de esa manera. Oh amigo, ¿y tú que estás sin Cristo? Solo en Cristo hay vida y hay esperanza. Eres pecador. Y a consecuencia de un solo pecado que hayas cometido, uno nomás, una mentira que hayas hecho, o un día que no hayas amado a Dios sobre todas las cosas, eres culpable de la condenación eterna. Porque has pecado contra un Dios santo. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo vino a vivir aquí en la tierra una vida santa y perfecta para cargar tu pecado sobre Él. Murió en la cruz. Y si tú crees en la obra que Él hizo, si tú crees que eres pecador, que has pecado contra Dios y que solo Jesús te puede perdonar, la Escritura dice que hallarás perdón. Amigo, si has entendido la condición de tu alma, dile, Jesús, perdóname. Quiero que seas el Señor de mi vida. En tus propias palabras, pídele perdón. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Una vez que te arrepientes, o sea que cambias de dirección, dice la palabra que ahora empezarás a vivir en novedad de vida. Las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Señor, te agradezco en esta mañana por el tiempo que tú nos das de poder juntos estudiar tu palabra.
Señor, gracias por repasar estas palabras que algunas de ellas quizás no son nuevas para tu pueblo, pero que nos sirven para fortalecer nuestra fe. Señor, pero para aquellos que quizás son nuevas, Señor, que sirvan para que su fe sea fortalecida, y aquellos que no te conocen, Señor, los pueda llevar a pedir perdón y arrepentimiento. Señor, permite de que cada día estas verdades controlen nuestra vida, que no nos movamos por la emoción del momento, Señor, sino que nos movamos por lo que conocemos de tu palabra a favor nuestro. Señor, si alguien reconoció que es pecador y ha pedido salvación en ti, Señor, te agradecemos por esa vida. Oramos para que de hoy en adelante esa persona pueda comenzar a caminar en esa novedad de vida, en fruto de arrepentimiento. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esas vidas. Gracias por tu palabra. Permite que ella pueda dar fruto en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.